bienvenidos a esta noche de restauración. Yo sé que Dios ha traído una palabra espectacular, una palabra que va a traer a tu corazón esa dirección que nosotros tanto necesitamos para este crecimiento espiritual que todos queremos alcanzar, porque cada vez, y yo me imagino que tú de pronto piensas igual que yo en este momento, que yo digo, Señor, tú me has dado, pero yo quiero más y quiero recibir más y quiero saber más y tengo como ese deseo profundo de conocer cada día más de lo que tú tienes para mí. Entonces, el tema de hoy es bien bonito porque el tema es cuando Dios te da una orden. Y yo siento que muchos de nosotros al inicio de este caminar en Cristo hemos pasado por el mismo proceso en donde decimos, Señor, yo quiero que tú me hables y que no conocemos la voz de Dios. Y nosotros decimos, uy, no, y a mí me pasó en alguna ocasión, apenas yo entré a la iglesia, yo veía a las personas y ellos decían, no, es que Dios me habla. Y Dios me dijo que tengo que hacer esto con mis hijos, Dios me dio esta dirección y yo quedaba, pero ¿cómo puede ser eso posible? O sea, Dios te puede hablar. Y adicional a eso, habían otras personas que decían, no, es que Dios me lo confirma. Y ya me lo ha confirmado 10, 20, 30 veces, pero Dios me lo ha confirmado. Entonces pasamos por ese proceso en donde queremos que Dios nos hable y lo anhelamos con todo nuestro corazón, porque a veces Dios sí nos está hablando, pero nosotros decimos, Señor, pero háblame claro, que yo de pronto soy como dispersa, entonces Señor, háblame claro para que yo coja de una la idea que tú me quieres dar, el mensaje que tú quieras darme y yo lo pueda agarrar de una vez y decir, gracias Señor, porque esto era lo que yo necesitaba. Y una vez que nosotros logramos escuchar la voz de Dios, es algo que en nuestro corazón es como una sensación, como un sentimiento inexplicable. Es alegría, es confrontación, es pasión, es inspiración. Hay muchas cosas que se envuelven en ese momento cuando tú recibes por primera vez una palabra de Dios. Y cuando tú dices, wow, Señor, gracias porque porque has traído a mi vida lo que yo necesitaba en este momento, porque has hablado, porque me has levantado, porque me has dado fuerza, porque me has dado sanidad, porque me has dado promesa. Entonces llega eso a tu vida y es así como tú recibes paz, gozo, recibes prosperidad, recibes, recibes sanidad espiritual y física. Y tú empiezas a recibir de todo lo que Dios tenía para ti. ¿Por qué? Porque has logrado escuchar la voz de Él. Pero esto es un proceso en donde efectivamente tú logras escuchar la voz de Dios y viene el siguiente paso que es que inicia un proceso de crecimiento espiritual en ti. Inicia un proceso de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es donde Dios empieza a formar tu carácter, es donde tú dices, no, pero es que, bueno, el carácter de Cristo, empieza a poner el carácter de Cristo en ti. Entonces tú empiezas a quitarte todo velo espiritual de tus ojos y empiezas a ver con claridad las cosas y el propósito que Dios tiene para tu vida, las personas que deben estar en tu proceso y las personas que no deben estar en tu proceso. Entonces tú empiezas a ver con claridad todas las cosas. Y es así como todo esto te ayuda para el cumplimiento del propósito que Dios ha puesto en ti. Todo esto te va a ayudar. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Y lo primero es que para poder alcanzar ese propósito en nuestras vidas, el cumplimiento de ese propósito es que tú tienes que tener fe. Y segundo, tienes que ser obediente. Y si tú estás escribiendo en algún momento o lo quieres grabar, grábalo en tu corazón. Dice tener fe y ser obediente. Porque son cosas muy importantes, porque si tú antes que no oías la voz de Dios, te dejabas llevar por tus deseos, te dejabas llevar por tus emociones, te dejabas llevar por lo que el consejo de tu mejor amiga, ahora no porque tú ya oyes la voz de Dios. Entonces, ¿eso qué te hace hacer? Te hace seguir lo que Dios te va ordenando. Te va diciendo, mira, tienes que hacer esto, vamos por este camino, lo estás haciendo bien, sigue adelante, levántate porque necesito que lo hagas. Entonces, lo que tú antes
veías como, oiga, sí, me dejaba llevar y cometía muchos errores, ahora tú tienes la plena seguridad que hacia el camino que Dios te esté guiando es un camino de tranquilidad, de paz, de restauración, de renovación, de transformación para ti. Es un camino que te está llevando a tu salvación. Amén. Entonces, aquí no interesa si tú entiendes o no la dirección que Dios te está dando, porque eso es como cuando todos nosotros hemos sido hijos y hemos pasado por un momento en donde nuestros padres o las personas que nos criaron, ya sean tus abuelos, tus tíos o tus padres, te dan una orden y te dicen, oye, al principio, sí, efectivamente al principio tú eras un bebé, nosotros te teníamos que dar el alimento, después creciste, nosotros te ayudamos en todo tu proceso de crecimiento, pero cuando estamos en esa juventud, que es ese momento en donde nos dicen es que la juventud es una edad difícil. Pero ¿por qué nos dicen que es una edad difícil? Porque en ese momento nosotros como jóvenes pensamos que todo es posible, que todo lo podemos hacer y que todo lo podemos hacer a nuestra manera. Y es así que nos vemos llorando en la cama diciendo, mamá, ¿tú por qué no me quieres dejar salir con mis amigos? Si era la última fiesta que íbamos a tener, era el prom de 11 del colegio, ¿tú por qué no nos dejas ir? O mami, quiero ir a medianoche a ir a bailar, a tomar y no sé qué pueda más pasar, déjame ir. Pero la orden de tus papás es no vas a salir, no vas a salir. Esa persona no me gusta para ti. Y creo que en esa época muchos de nosotros nos frustrábamos y no sé si en este momento tú te estés recordando en ese momento donde tú decías, ven, pero mami, por favor, mira que tal persona sí puede ir, pero yo no puedo hacerlo. Pero hoy en día tú agradeces y tú dices, gracias a que mi mamá no me dejó salir, yo hoy pude avanzar conforme a lo que ellos querían para mí, pude estudiar, pude avanzar, pude hacer, pude no haber cometido errores que mis papás ya habían cometido. O mis papás simplemente me estaban protegiendo para que yo no cometiera errores, para que yo no pudiera, ahí sí, irme por un camino equivocado, un camino que ellos no querían para mí. Y así es espiritualmente. Nosotros tenemos a un papá celestial que él quiere lo mejor para nosotros. Y él siempre nos va a ayudar y nos va a encaminar. Y si quizás tú venías del mundo y tú dices, si yo he cometido esto y he hecho muchas cosas, llega el momento en que tú llegas a escuchar la voz de Dios y empiezas a redireccionarte hacia el camino que Dios ya tiene trazado para ti. Pero durante ese proceso Dios va a hablarte, Dios va a dar orden a tu vida y te va a decir, oye, esto no está bien. Este argumento yo quiero quitar este argumento que se te ha levantado en contra. Yo necesito que tú hagas esto que te voy a decir, pero necesito que seas obediente, necesito que lo hagas. Porque dentro de nuestro crecimiento espiritual, quizás en el momento que ya Dios nos está hablando, nosotros queremos pasar por jóvenes espirituales donde nos creemos que lo podemos hacer a nuestra manera. Y podemos, después de que Dios nos dice, oye, ese muchacho que tanto te gusta, que tanto no te conviene. Y tú dices, yo creo que sí, intentémoslo Dios, y si no funciona, bueno, ya sabré que no funciona. Pero es que Dios ya te dijo que no va a funcionar. Pero aún así tú dices, lo intentaré. Y cuando lo intentas, después te encuentras en un círculo vicioso en donde inicias y terminas una y otra vez con esa persona, porque efectivamente Dios conocía el corazón de esa persona. Dios sabía que él todavía no había tenido esa revelación para poder encontrarse contigo y poder empezar una relación para poderse casar. Pero Dios nos cubre y nos intenta cubrir, pero la decisión solamente está en nosotros, en si nosotros realmente vamos a obedecer o simplemente nos vamos a hacer oídos sordos y vamos a decir, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo quiero que en esta noche hay muchas cosas que Dios nos va a pedir hacer, que nos van a parecer, mejor dicho,
que uno dice, no, esto no puede ser verdad, esto no puede ser posible. Y de pronto nos parezca algo incoherente o cosas que tú dices, no, 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 esto en el plano natural no se puede hacer. Y yo quiero que tú te pongas hoy en los zapatos de los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo en Mateo 21:2, y si tú tienes tu Biblia puedas buscarlo, que es una historia bien bonita, y es cuando cuando Jesús les dice, bueno, vayan a la aldea de aquí al lado, vayan a la aldea y ustedes cuando lleguen allí van a encontrar a 2 burras amarradas. Entonces yo necesito, va a ser la mamá y va a ser la cría, entonces yo necesito que ustedes la desaten y me las traigan. Pero pilas, si alguien les pregunta que para dónde llevan esas burras, ustedes digan que es que el Señor las necesita. Y de esa manera, tranquilo, ahí ustedes se los van a poder llevar. Y uno dice, bueno, pues listo, está bien. Entonces es ponerse en los zapatos cuando Jesús da ese tipo de órdenes. Sin ni siquiera uno saber si la burra sí va a estar allá o si el dueño no va a salir y te va a decir algo. Bueno, hay otro ejemplo que podemos ver en Mateo 17:27, cuando Jesús le dice a Pedro, oye, necesito que tú vayas al lago. Entonces, haz de cuenta que te dice a ti, Andreina, o Miralba, o a Jonah, Cindy, te dice, oye, ve, tira el anzuelo y cuando saques el pez, cógelo, ábrele la boca y allí vas a encontrar una moneda. Y uno queda como que, bueno, pues bueno, está bien, pues si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Pero son cosas que uno dice, ¿será posible? ¿Será posible que yo pueda ir a sacar de un pez una moneda? Y cosas como esas. También podemos ver otro ejemplo, cuando Jesús nos dice en Mateo 14:16, cuando les dice a los discípulos, bueno, no es necesario, porque los discípulos ya estaban preocupados y decían, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Porque hay tantas personas que están siguiendo a Jesús, pero pues despachémoslas, digámosles que se vayan, que coman algo y si quieren volver, que vuelvan. Pero Jesús les dice, no, ustedes los van a alimentar. Necesito que ustedes alimenten a estas personas. Y quizás uno dice, ay, bueno, pues si son 2 o 3 personas, pues quizás yo lo pueda hacer. Pero es que eran 5,000 personas que debían alimentar. Y obviamente yo me imagino uno en esos zapatos y decir, uy, Señor, pero ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo voy a poder alimentar a tantas personas? Y es así como Dios nos lleva a, porque nosotros lo vemos en el plano natural y decimos, no, esto es imposible, Dios. O sea, así como decían los discípulos, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No se puede. Apenas tenemos 5 panes y 5 peces, no se va a poder hacer, porque lo estamos viendo en el plano natural. Pero si Jesús ya les había dado la orden, simplemente debían obedecer. Entonces, es así como si hoy en día ustedes recibieran por parte de Dios y les dijeran, bueno, necesito que dejes Venezuela o necesito que dejes Argentina, donde tú estés viviendo. Necesito que dejes ese lugar en donde tú naciste y me sigas. Sígueme hacia un lugar donde yo te voy a indicar. Así como le dijo a Abraham, que le dijo, no, deja todo atrás y vámonos. O sea, ¿tú realmente lo harías? Porque realmente es poder confiar en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y creo que todos estos ejemplos que hemos podido ver, todos nosotros diríamos, uy, no, pero esto es difícil de creer. Y quizás uno dice, yo no comprendería si Dios me da una orden como esta, quizás no sea fácil para mí dar ese paso que Dios me está pidiendo. Entonces aquí yo quiero que ustedes puedan ver 5 claves que son súper importantes porque estas te van a ayudar a avanzar al propósito que Dios ya puso a ti, avanzar al cumplimiento de ese propósito que Dios puso en ti, cuando Él te da la orden. Entonces, si tú estás tomando nota, súper chévere porque lo vas a poder tener ahí, las vas a poder repasar las veces que tú necesites. Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es que le debes creer a Dios. Créele a Dios. Yo no me imagino a un Pedro
en el momento que Dios le dijo, ve hasta allá al pozo y saca el pez y saca la moneda. Yo no me imagino a un Pedro diciéndole, Señor, pero eso es posible. ¿En serio? ¿Tú lo puedes hacer? O sea, no. O sea, y pidiéndole explicaciones a Dios de lo que él iba a hacer. O sea, yo no me lo imagino. Y yo me pongo en esa situación y uno a veces lo hace. Y uno a veces ve que Dios le dice algo y uno dice, pero ¿será que sí? ¿Será que esto puede ser? Entonces, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es créele a Dios. Cree la orden que Él te ha dado y lo siguiente es sé obediente. Sé obediente sin importar si es algo absurdo, si es algo que tú digas, no, realmente esto yo no sé cómo va a ser posible, si te parece loco, si te parece poco coherente, no importa, no importa si Dios ya te dijo, hazlo, hazlo. Yo recuerdo la vez que Dios me dijo, escribe un libro, y a mí se me hizo loquísimo, porque yo dije, no, pues yo nunca he escrito nada. O sea, yo sí estudié para ser profesora, y bueno, estudié algunas cosas de español, pero ir a hacer un libro, pues a mí se me hacía algo como loquísimo para mí. Pero Dios me dijo, hazlo, y yo fui obediente, y hoy en día muchas personas se han glorificado por medio de este libro y han podido convertirse a Dios y han podido lograr oír la voz de Dios por medio de este libro. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta es pon todo en las manos de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó con los discípulos cuando Dios les dijo, bueno, necesito que alimenten a estos 5,000 hombres? ¿Ellos qué hicieron? Ellos hicieron caso. Pero lo segundo que ellos hicieron fue, Jesús, mira, aquí están los 4, lo que tenemos. Tenemos los 5 peces, los 5 panes. Pero lo presentaron ante Dios. Le dijeron, mira, esto es lo único que tenemos. Esto es lo que tú has. Y de esta manera, presentándoselo a Dios, es que Él va a poder obrar. Va a poder usar esos recursos para poderse glorificar, para poderlos, en ese caso, que los multiplicó para que muchas personas pudieran recibir de ese alimento. Lo siguiente que tú debes tener en cuenta, que es el cuarto punto, entonces el primero es créele a Dios, segundo, sé obediente, tercero, pon todo en las manos de Dios y vamos para el cuarto punto. El cuarto es no busques confirmación en otras personas. No busques la aprobación de algo que Dios ya te dijo que hicieras en alguien más, porque si Dios ya te lo dijo, ¿por qué vas a donde el doctor y le dices, ¿será posible que Dios me dijo que Él me va a sanar? ¿Pero usted cree que esto es posible? El doctor le dice, no, no es posible porque esto es una enfermedad incurable. Esto es una enfermedad huérfana. Esto usted nunca se va a sanar de eso. Entonces, ¿tú qué haces cuando ves que hay un dictamen médico en donde te dicen, no, tú no te vas a hacer salvar, pero Dios te dijo, sí, te voy a sanar? Entonces, ¿tú a quién le vas a creer? A Dios. Créele a Dios, porque si Él lo dijo, lo va a hacer. Entonces, no estés buscando la aprobación del doctor, la aprobación del científico, la aprobación de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, cuando ya Dios te dijo que iba a hacer. Amén. ¿Por qué? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto te puede desenfocar del cumplimiento del propósito que Dios tiene en ti. Te desenfoca porque si alguien te dice, no, es que no es posible, pues tú dices, no, entonces yo leí mal, yo entendí mal, yo escuché mal. Y te apartas de la dirección que ya Dios puso para ti. Entonces no busques la confirmación de nadie más si ya Dios te lo ha dicho. Y lo siguiente es no te adelantes ni te atrases de lo que Dios ya te ha dicho. Entonces, si Dios te dijo, mira, tú tienes que ir ya, pero es que te vas ya a hacer esto, hazlo. O sea, no te quedes pensando, ay, no, mejor mañana. Ay, es que hoy está lloviendo, hoy no tengo tiempo, hoy... No atrases los planes que Dios ya tiene para ti. Y tampoco te adelantes, porque muchos decimos, ay Señor, una ayudadita, te voy a dar una ayudadita, porque es que ha pasado tanto tiempo y yo no veo el cumplimiento, o yo no veo nada de lo que tú me has dicho. Entonces yo como que te voy a dar una ayudadita.
Y ahí es donde nos desenfocamos de lo que Dios tiene de los tiempos que Dios ha puesto para ese propósito. Y lo siguiente, bueno, ahí ya completamos las cinco claves importantes que debemos tener en cuenta. Y ahora tenemos que tener presente dos cosas. La primera es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y es así como ustedes ven que cuando ustedes han podido leer la historia de Elías, cuando Dios le dice, bueno, ve donde la viuda de Sarepta, que allí vas a tener alimento, y yo te voy y ya, porque yo ya he dado la orden, y dice muy claramente, yo ya he dado la orden para que ella te alimente. Y Elías llega y se da cuenta que todo es contrario, que esta mujer no tiene ni qué comer, pero Dios tiene el control. Y es así como Dios se pudo glorificar en su vida y nunca escaseó el alimento en ese hogar. Y no escaseó porque Dios tenía el control. Ahora, todo tiene un propósito. Es lo segundo que debes tener presente. Entonces, el primero, Dios tiene el control. Y segundo, todo tiene un propósito. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y me traen las burras que están allá atadas en un palo. Yo quiero que ustedes puedan ver el versículo en Mateo 21:11, cuando dice, esto ocurrió para que se cumpla la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces ahí había un propósito en que ellos fueran a traer esas burras. Entonces, hay un propósito cuando Dios te dice, cree y serás salvo. Hay un propósito cuando Dios te dice, hey, necesito que dejes ese trabajo porque hay algo mejor para ti. Hay un propósito cuando Dios te levanta a las 3 de la mañana a orar por tu esposo, por tu hijo, por tu mamá. Hay un propósito ahí. Hay un propósito cuando Dios te dice, necesito que ayunes. Hay un propósito cuando Dios te dice, no te detengas, necesito que sigas caminando, así estés cansado, así estés agotado, así tus fuerzas ya no te estén dando, yo estoy ahí, pero necesito que te levantes y sigas caminando. Y solamente nosotros podremos ver ese propósito si somos obedientes. Cuando somos obedientes y logramos hacer lo que Dios nos dice, ahí vamos a poder ver cómo Él se glorifica y podemos ver cuál era el propósito que Dios tenía en eso. Entonces, si tú has dejado tu trabajo, entonces te das cuenta que efectivamente Dios te abrió las puertas para un emprendimiento propio. Y es así que ahora tienes libertad financiera, ahora ganas más de lo que estabas ganando en el otro lado, ahora eres tu propia jefe, ahora puedes hacer muchas cosas. Porque pudiste ser obediente a la voz de Dios. O cuando Dios te dice, bueno, levántate y ora por tu esposo. Y tú efectivamente te levantas todos los días a orar y durante un mes oras fervientemente por tu esposo. Y tú no sabes por qué debes hacerlo, pero tú lo haces. Y oras y oras y oras. Y cuando te das cuenta del por qué debías orar por él, es porque realmente iba a suceder algo con él. Porque el enemigo lo estaba atrapando en vicio, porque lo estaba atrapando en lujuria. Pero Jesús, por medio de esa intercesión, de esa oración a las 3 de la mañana, Dios lo arrancó de las manos del enemigo y pudo empezar un proceso en él. Y es así como hoy en día tú disfrutas de una restauración familiar con él. O cuando Dios te dice, ayuna, tú te levantaste muy temprano a orar y estás orando, cuando tú terminas la oración y Dios te dice, ahora necesito que hoy ayunes. Y tú dices, bueno, Dios, pues si eso es lo que tú quieres, y no voy a decir que uno a veces dice, bueno, Dios, uno a veces dice, ay, no, pero yo no quiero ayunar, porque el ayuno cuesta. El ayuno es algo que doblega la carne.
y efectivamente es un sacrificio para Dios. Pero si tú ya ayunas y tú no sientes nada, entonces esto no es un sacrificio para ti. Y tú debes mirar que en el momento que Dios te está pidiendo ¿un ayuno a qué? Un ayuno a dejar de ver Netflix, un ejemplo, o un ayuno de levantarse temprano y orar, o un ayuno, ¿qué es lo que te doblega a ti la carne? ¿Qué es lo que es difícil para ti? Eso es lo que Dios quiere que tú lo puedas hacer. Pero cuando tú te das cuenta, y volviendo al tema que Dios te dice, ayuna, y tú dices, bueno, yo no entiendo por qué Dios me está diciendo que ayune, pero yo voy a obedecer. Y en la tarde o en la noche te das cuenta que se desata una discusión y Dios te usa a ti para dar sanidad a esa persona. O Dios te usa a ti para dar un consejo. Pero necesitaba que tú hubieras estado en ayuno para Dios poder usarte. Y ahí tú te das cuenta de los propósitos que Dios pone para ti. Porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Cuando Dios te ha dado la orden, todo tiene un propósito. Yo recuerdo en el siguiente punto cuando dice sigue adelante, cuando Dios te dice sigue adelante, no importa lo cansado, no importa cómo te sientas, sigue adelante, no te detengas. Esto me hace recordar una vez que nosotros, yo tenía más o menos como unos 15, 16 años y nosotros nos fuimos de viaje con mis papás. Pero resulta que la carretera que debíamos tomar la cerraron. Pero la gente nos decía, bueno, no hay problema, ustedes se pueden ir por este que es un atajo para que ustedes puedan llegar, pero este atajo dura 1 hora más para que ustedes lleguen. Resulta que cuando íbamos caminando, íbamos en el carro todos, cuando ya llevábamos como 40 minutos en el camino y llegamos a un puente. Y el puente era hecho de cabuya y de palos. Y sin mentirles, era un palo, un hueco. Un palo, doble hueco. Entonces eran 2 palos sí, un palo no, y así sucesivamente. Y para pasar en un carro era algo inestable. El caso fue que mi papá estaba manejando y él nos miró a todos y miraba el camino. Y él decía, bueno, pues aquí hay 2 opciones. Ya llevamos 40 minutos andando y ya estamos a nada de llegar a la salida. ¿Seguimos o nos devolvemos? O sea, hay solamente esas 2 opciones. Y nosotros, sí, papi, pues nosotros chiquitos le decíamos a mi papá, pues él es el que está manejando y pues él sabe si podemos o no podemos pasar. Entonces mi papá dijo, listo, vamos a pasar. El caso fue que él empezó a andar y quizás fueron 5 segundos pasando ese puente, pero para nosotros fue una eternidad. Y es que todavía me acuerdo del momento en que estábamos pasando por el puente, porque una vez pasamos al otro lado, se escuchó un respiro de todos los que estábamos en el carro. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el proceso ninguno respiró, ni siquiera, porque yo no sé si de pronto uno pensaba, si respiro de pronto se cae este puente y nos caemos. Entonces, espiritualmente, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, y es que nuestro papá espiritual está al timón, tiene todo bajo su control. Y cuando él te dice, necesito que pasemos por ese puente, aunque tú no veas que tiene tablas, aunque tú lo veas inestable, pero yo estoy al timón y yo necesito que tú tomes la decisión de cruzar conmigo y no te devuelvas, porque ya hemos adelantado mucho camino para decir, me voy a devolver. Porque Jesús está al timón y Él te está diciendo, yo estoy contigo y vamos a pasar este puente juntos. Lo vamos a pasar juntos. Entonces, es muy bonito poder ver esta palabra que Dios hoy nos ha traído, en donde nos dice, crean en mí, crean en esa palabra que yo les estoy dando, porque solamente así es que van a poder cumplir ese propósito que yo he puesto en las manos de ustedes. Para Dios no hay un límite, para Dios no hay imposibles,
Para Dios todo es posible, todo es posible. Y si Él dijo que lo va a hacer, es porque lo va a hacer. Amén. Entonces yo hoy quiero que tú puedas entrar en oración conmigo, que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás y tú puedas tener este momento en donde estés tranquila, en donde sientas la presencia de Dios diciéndote, aquí estoy yo contigo. Vamos a pasar ese puente juntos, vamos a seguir adelante en este propósito, solo confía en mí. Hoy, Padre Santo, te damos gracias. Dale las gracias a Dios en este momento, en estas noches de restauración. Dile, Señor, gracias porque tú has traído en este día grandes cosas para mí, un mensaje inolvidable, porque, Señor, estamos dirigidos y estamos 100% bajo tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Hoy, Padre Santo, te damos gracias porque efectivamente hay momentos en donde nosotros no comprendemos aquellas órdenes que tú nos das. En ocasiones pensamos que esa no es la dirección que debemos tomar y nos desviamos del lugar. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos carnales, nos dejamos llevar por eso y cometemos tantos errores, Señor, llegando a quizás a momentos de soledad, a momentos de enfermedad, de dolor, de culpa. Pero hoy, Padre Santo, te damos gracias infinitas porque tú hoy nos dices, hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad en donde quiero que cambies el rumbo, en donde cambies y seas obediente a esta palabra que yo te estoy dando. Que creas en la palabra que Dios te ha dado. Créele porque Él lo hará. Hoy dale gracias y dile, Señor, yo te doy gracias porque hoy has abierto mis ojos, porque en esta noche he podido ver con claridad que tú siempre estás actuando y que aunque actúes de diferentes maneras, tú siempre tienes todo bajo tu control y hay un propósito allí. Hoy te doy gracias, Señor, porque para ti no hay límites, porque no hay barreras, porque no hay nada imposible para ti. Hoy te doy gracias, Señor, porque cada día veo cómo tú te glorificas en mi vida, cómo tú te glorificas en mis hijos, cómo tú me llenas de tu Espíritu Santo, cómo tú me enseñas, cómo tú me ayudas a quitar argumentos que quizás en mi juventud, durante el tiempo que no estuve contigo, se levantaron en mi contra, pero tú me ayudas, Señor, tú me ayudas a seguir adelante, a no desfallecer. Yo te doy gracias, dile allí donde tú estás, dile gracias, Señor, porque esta palabra yo la necesitaba y tú la has traído para mí. Gracias, Padre. Te amo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.